Muy bien, amados, pues déjenme comenzar de la siguiente manera. ¿Cuántas veces has provocado una tormenta en tu vida o en la vida de otras personas? ¿Cuántas veces? Cuando hago esta pregunta de manera directa, personal a alguien, he oído respuestas que me dicen: paz, ya perdí la cuenta, ya no sé cuántas, ¿no? Ahora, formulémonos otra pregunta importante. ¿Qué fue lo que ocasionó esa tormenta o esas tormentas? ¿Podrías determinar con precisión y decir: estas fueron las causas, pastor? Y quizá lo que es todavía más importante, ¿sabes cómo salir de ellas? Cuando te metes en una tormenta, cuando provocas una tormenta, ¿sabes cómo salir de ellas? La semana pasada, mis queridos hermanos y mis amigos, comenzamos a ver las primeras 5 lecciones de Jonás acerca de nuestra misión de vida. ¿Recuerdan? Hoy seguimos con las siguientes 5, porque les dije que son 10, ¿no? Ahora bien, amados, la última de las 5 lecciones de la semana pasada, ¿se acuerdan? Trataba acerca de que huir de mi misión de vida causará graves consecuencias. Ahí está el punto 5 de la semana pasada. A fin de hacer la conexión, miren, qué hermoso es eso. Hablábamos acerca de que huir de mi misión de vida causará graves consecuencias. Y yo les explicaba a ustedes, amados, que hay 4 graves consecuencias, según el libro del profeta Jonás, en las cuales nos metemos, amados, cuando tratamos de huir de nuestra misión de vida. ¿Recuerdan? La primera es, si ustedes recuerdan, mi vida se va para abajo. ¿Se acuerdan? La palabra abajo en el capítulo 1 de Jonás se repite varias veces, porque la vida de Jonás, al empezar a huir de Dios, se fue para abajo, ¿no? La segunda que vimos la semana pasada, ¿verdad? Es que me costará un alto precio. ¿Recuerdan? Para irse a Tarsis, el precio que tuvo que pagar fue enorme en comparación de la distancia que había. ¿Recuerdan el mapa? Para ir a Nínive, ¿no? Así que, mis queridos hermanos, empecemos este mensaje con las siguientes 2 consecuencias terribles antes de pasar a la lección número 6, ¿no? Antes de ir a la lección 6, les quiero dar las otras 2, son 4, les di 2. Así es que si lo anotas, ahí en tu guía dice C, o sea, 3, tercera consecuencia. Inciso C, si huyo de Dios, Él se me opondrá. Esto es muy importante que lo sepas, amado, que lo sepamos todos. Esto es muy importante. Si huyo de Dios, Él, o sea, Dios, se me opondrá. La Biblia dice, mis amados, que Dios se opone al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Recuerdan? En Jonás capítulo 1, versículo 4, miren lo que dice. Empecemos a analizar el texto precioso de la palabra. ¿Cómo dice? Mientras el barco navegaba, el Señor, ¿qué dice? Envió un viento contrario. Te voy a pedir que si tienes una pluma, subrayes o encierres en un óvalo, porque es importante la frase viento contrario, mis queridos hermanos. Dice que Dios envió un viento contrario, ¿no? Ahora, la pregunta natural es esta, mis queridos hermanos. ¿Y por qué envió el Señor un viento contrario? Escuchen, amados, porque conocer la revelación de Dios y conocer a Dios es lo hermoso de la vida cristiana. Escuchen, ¿saben por qué envió Dios un viento contrario? Porque Dios ama a Jonás y no quiere que siga huyendo. Dios envió un viento contrario. ¿Alguna vez has pasado esto en tu vida? ¿Estás tratando de que algo pase en tu vida y nada pasa?
Y no importa cuánto lo intentes, nada más no pasa. Y la razón, mis hermanos, es que Dios no quiere que pase y envía un viento contrario y tú no entiendes. Y te preguntas, ¿por qué no funciona? Porque Dios está enviando un viento contrario. Cada vez que ignores tu misión de vida, el propósito para el cual Dios te creó, la razón por la que te puso en esta tierra, escucha, Él enviará un viento contrario. Escuchen, mis queridos hermanos, porque esto es lo interesante de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Cuál es el viento contrario que estás enfrentando ahora? Esa oposición que sientes ahora. ¿Por qué sientes oposición? ¿Sabes por qué la sientes? Porque Dios dice, no te pedí que fueras en esa dirección. No quiero que salgas con esa persona. No quiero que aceptes ese empleo. No quiero que tengas ese ascenso. Dios sabe qué necesitas para ser feliz mejor de lo que tú lo sabes. Y cuando no se da o no funciona, es un viento contrario, porque vas en dirección en que Dios no quiere que vayas. Si huyo de Dios, mi vida irá cuesta abajo. Si huyo de Dios, voy a pagar un alto precio. Y si huyo de Dios, Dios se me opondrá con un viento contrario. ¿Te das cuenta qué importante es saber eso? Y número 4, amados, inciso D. Si huyo de Dios, otras personas sufrirán. Si huyo de Dios, otras personas sufrirán. Estamos hablando, mis queridos hermanos, de inocentes. Cuando huyes de Dios ignorando tu misión de vida y dices, haré lo que quiero, creo que sé mucho más que Dios. Déjame decirte que cuando tú actúas de esa manera, escucha, eso herirá a otras personas. Quizás sea tu esposa, quizás sea tu esposo, quizás sean tus hijos, quizás sean tus nietos. Puede que hieras a otros amigos, puede que hieras y lastimes a tu familia, a otros compañeros, puede que lastimes a tu iglesia. Escucha, mi querido hermano, cuando huyes de Dios ignorando tu misión y lo quieres hacer a tu modo y quieres hacer lo que tú quieres, otras personas serán lastimadas. Si huyes de Dios, otras personas sufrirán. Mira lo que dice el versículo 4, pero ahora el inciso B. Es preciosa la palabra de Dios si la analizamos y la estudiamos. ¿Cómo dice? El viento contrario, dice, desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Si tienes una pluma, subraya la palabra desencadenó. Mira qué tremenda palabra, amado. Nuestras malas decisiones, mis queridos hermanos, nuestros actos de rebeldía, de no querer someternos a Dios, desencadenan, mis hermanos, consecuencias terribles. ¿No es así, amados? Esto lo observamos en la vida de las personas a cada rato y lo podemos observar también en nuestra propia vida. Por eso está en la Biblia el libro de Jonás, porque Dios quiere que te enteres y que me enteres. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando nosotros huimos de la voluntad de Dios para nuestra vida? Miren lo que dice el versículo 4b, dice, y el viento contrario, ¿qué dice? Desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Ahora, díganme una cosa, amados, ¿quién es la causa de esta tormenta? Es Jonás. La vida de todos estaba en peligro por este hombre y su desobediencia. Miren ustedes que estas personas, ¿verdad?, son inocentes. Nada tienen que ver con este hombre Jonás que huye de Dios, ¿no? Ellos van a Tarsis haciendo un recorrido más en su trabajo del que normalmente hacen.
Y de repente, mis hermanos, por causa de esta persona, Jonás, empiezan a ser afectados. Y miren, una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Mis queridos hermanos y mis amigos, con frecuencia debemos hacernos esta pregunta: ¿a quién daña mi pecado? ¿A quién dañan mis errores? Es una buena pregunta. Quizá ni te des cuenta, pero ¿a quién daña tu pecado? ¿A quién daña mi pecado? Puede ser un pecado secreto, un pecado privado, pero nunca es personal. Nuestros pecados y nuestros errores siempre van a dañar a otros, amados. Ahora, avancemos un poquito. Miren el versículo 5, por favor. Es increíble cuando estudiamos la palabra de Dios y tratamos de aprender de ella. Todos los marineros, ¿qué dice? Estaban aterrados y gritaban con desesperación a los dioses en aquellos en los que cada uno confiaba. También, mire lo que hicieron: tiraron por la borda todo lo que pudieron para aligerar la carga del barco. Ahí nos vamos a detener un momento, por favor. Observen por favor lo que está pasando, porque así se aprende de la palabra del Señor. Hermanos, esto que los marineros están haciendo es típico cuando estás estresado. Cuando estás estresado y estás huyendo de Dios, empiezas a tirar todo por la borda, ¿no es así? Dice también: tiraron por la borda todo lo que pudieron para aligerar la carga del barco. Es lo que hacemos, amados, cuando estamos desesperados, cuando estamos estresados. Te deshaces de relaciones, te deshaces de tus buenos hábitos, te deshaces de tu conexión con la iglesia. La gente se va de la iglesia. Te deshaces, ¿verdad?, de muchas cosas buenas en tu vida. Cuando estamos estresados, cuando estamos en la desesperación, tiramos todo por la borda. Comenzamos a desechar cosas, aún las cosas valiosas de la vida. La razón de tu viaje fue transportar esa carga, ¿no? Pero la tiras por la borda porque estás en medio de una terrible tormenta. Ahora miren la última parte del texto, por favor, si nos lo ponen. Mientras la tormenta, dice, amenazaba a todo el mundo, ¿qué hace Jonás? Estaba abajo, dice, bajo cubierta, durmiendo profundamente. Es increíble, mis hermanos, ¿no les parece? ¿Por qué puede dormir Jonás, amados? ¿Cómo puede controlar su culpa? Aquí les doy un secreto tremendo: es la apatía. Mucha gente controla su culpa con la apatía. Te vuelves una persona apática. O sea, no te importa. En México tenemos una palabra, pero es poquito grosera, no la voy a decir aquí, ¿no? O sea, decimos nos vale. Me vale, ¿no? Hermanos, muchísima gente recurre a este recurso que es la apatía. Es asumir esta actitud: que no me importa, ¿no? Pues a mí no me interesa, no me importa, no me importa. Déjeme decirle, mis queridos hermanos, ¿verdad?, que a la larga esto no sirve, como se ve demostrado en la misma vida de Jonás un poco más adelante. Tal vez eso te sirve por un momento, pero a la larga no va a servirte. Así que Jonás dice: no sé ni me importa. Jonás se fue a dormir. Ahora sigamos por favor con la historia. Los versículos no están ahí, pero voy a pedir a mis hermanos que me pongan primero el 6 y después el 7 para observar unos detalles. Miren el versículo 6. Así que el capitán, dice, bajó a buscarlo. Y mire lo que le dijo. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. ¿Te das cuenta? Oigan, hermanos, este capitán es extraordinario. ¿No es más extraordinario que Jonás? ¿No? Porque este capitán pagano por lo menos tenía más fe que Jonás. Le dice: hombre, ora, empieza a orar. ¿Te imaginas a un capitán del barco haciendo eso?
Ahora mire el siguiente versículo, por favor, el 7. Miren lo que pasó. Estamos yendo versículo por versículo. Entonces la tripulación, ¿qué hizo? Echó suertes, dice, para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, ¿qué sucedió? La suerte señaló a Jonás como el culpable. Ahora, mis queridos hermanos y mis amados, ¿crees que Dios movió esos dados, verdad? O las piedritas, porque en ese tiempo así se echaban las suertes. Ponían en una bolsa algunas piedritas, ponían algunas señales, algunos nombres, y de esa manera echaban suertes. Escuchen, mis amados, normalmente esta no es la manera de saber, ¿verdad?, de quién es la culpa o cuál es la voluntad de Dios. No, esta no es la manera normal. Pero la pregunta es, ¿crees que Dios movió en esta ocasión las piedras o los dados? Yo creo que sí, ¿no? Así que supieron, ¿verdad?, de quién era la culpa. Supieron que la culpa era de Jonás. Ahora miren el siguiente verso. Ahora sí, el 8, si lo tienes ahí. Así que le preguntaron a Jonás, dice, ¿cómo dice? ¿Cómo es que nos has causado todo este problema? ¿Recuerdan ustedes, mis amados, que dije que esto es algo que pasa cuando estás fuera de la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan que hace un momento les dije que esto es lo que sucede cuando somos desobedientes? ¿Te das cuenta, mis amados, que les dije que esto es lo que pasa en nuestras vidas cuando huyes de Dios? Cuando no cumples tu misión, te lastimas y lastimas a otros. ¿Cómo es que nos has causado todo este problema? ¿Qué problema le estás causando a tu familia ahora? Porque no estás bien con Dios. Mire lo que le dijeron. ¿Cómo es que nos has causado todo este problema? ¿A qué te dedicas? Si pones el versículo completo, miren lo que le dice. ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Solo están preguntando, solo preguntan. Digo, están desesperados, están por perder la vida en el mar Mediterráneo y están dialogando con este hombre. Ahora, vean por favor los versículos 9 y 10. Voy a pedir a mis hermanos que los pongan. Miren qué contestó Jonás. ¿Qué contestó? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces Jonás, ¿verdad?, les dice, les explica, inclusive en el versículo 10, los marineros, dice, se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Miren lo que dicen ellos. Ay, ¿por qué lo hiciste? Gimieron. Déjenme decirles, mis queridos hermanos y mis amigos, qué tonto es huir de Dios. Es lo que le están diciendo. ¿Por qué hiciste eso? Ellos ni siquiera son cristianos, ellos ni siquiera son judíos, son paganos, no conocen a Dios, nunca han leído la Biblia, no tienen el conocimiento extraordinario que da la palabra del Señor. Y mire su manera de razonar. ¿Por qué haces eso? ¿Cómo se te ocurre que puedes huir de Dios? ¿Acaso no sabes que el Dios ese del que tú hablas, pues va a estar en todas partes? No puedes esconderte de Él. ¿Por qué haces eso, amigo? ¿Por qué actúas de una manera tonta? Esta es, mis hermanos, ¿verdad?, la razón número 6, la lección número 6 entre el punto D. Si huyo de Dios, otras personas sufrirán. Y es lo que vemos aquí. Aquí hay unos marineros, amados, que no tenían por qué estar pasando por este problema. Pero miren, por culpa del profeta Jonás, ahora son afectados. ¿Cuántas vidas afectamos, amados, cuando huimos de Dios y no hacemos las cosas de acuerdo a lo que Él quiere?
hasta vidas inocentes, mis queridos hermanos, son lastimadas. Dios nos libre, bendito su nombre. Ahora número 6, amados. Dicho esto, pasemos a la lección número 6. Sexta lección, amados, que Jonás nos enseña acerca de nuestra misión de vidas. Y si Jonás está en la Biblia, amados, esto debe ser muy importante. Así que lección número 6. Entre más tiempo huya de Dios, peor estaré. Entre más tiempo huya de Dios, peor estaré. Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, mientras más tardes en aceptar la misión de Dios para tu vida, peor estarás. Es posible, mis hermanos, que algunos sientan que este año ha sido muy duro, 2023. Déjenme decirles, como su pastor que los aprecia y les ama, quiero decirles, les ruego que se consagren por completo a Dios, amados. Es la única forma en que van a estar bien los próximos años. Entreguen sus vidas, amados, completamente a Dios, porque ustedes no saben las tormentas que van a venir. Yo tampoco lo sé. Tal vez tuvieron un mal año 2023, amados, pero no saben lo que van a enfrentar en los próximos años. Y yo diría lo siguiente, amados, si no están bien ahora, entreguen por favor sus vidas completamente a Dios de una vez por todas. Digan, voy a soltarme, voy a confiar en Dios totalmente. Señor, quiero hacer tu voluntad en mi vida, me voy a entregar a ti totalmente. ¿Por qué? Porque entre más tiempo vivas huyendo de Dios, peor estarás. ¿Captas? Miren, amados, lo que dice el versículo 11. Es preciosa la palabra de Dios. Bella, bendito sea el Señor. Dice el versículo 11, ahí está en tu guía. Como la tormenta, dice, era cada vez, ¿qué dice? Peor. Y las olas se volvieron más violentas. Le preguntaron a Jonás, dice, ¿qué le preguntaron? ¿Qué debemos hacer contigo para detener la tormenta y calmar todo? Escuchen, mis queridos hermanos. La primera cosa que quiero hacer notar en este versículo es que la tormenta era cada vez peor. Mire cómo dice el punto 6. Entre más tiempo huya de Dios, ¿qué dice? Peor estaré. Ahí está el versículo, mis queridos hermanos. Como la tormenta era cada vez más violenta. ¿Cuánto tienes que esperar? ¿Cuánto tiene que empeorar tu matrimonio para que le pongas atención? ¿Qué tan peor se tienen que poner las cosas para que por fin les prestes atención, amados? ¿Cuánto peor se tiene que poner para que admitas, voy por mal camino, esto no funciona? ¿Cuánto peor se tiene que poner esa situación, amado? ¿Cuánto más tiene que empeorar tu salud para que por fin le prestes atención, amada? ¿Cuánto peor tienen que estar tus finanzas para que por fin decidas poner orden, amado? ¿Cuánto peor tiene que estar tu carrera para que pongas atención y digas, esto no funciona? No estoy yendo hacia Dios, estoy huyendo de Él, estoy arruinando mi vida y voy directo a una crisis, voy a meterme en una tormenta. Mira, mis amados, la tormenta se va a poner cada vez peor si nosotros huimos de Dios y no queremos hacer su misión de vida para nosotros. Dicho en otras palabras, si no queremos hacer su voluntad. Qué tremendo, ¿verdad? Como la tormenta, dice, era cada vez peor.
y las olas se volvieron más violentas, le preguntaron a Jonás, dice, ¿qué debemos, qué debemos hacer contigo, dice, para detener la tormenta? Déjeme decirle esto, amados. Como pastor que soy, me han preguntado lo mismo a mí. Casi cada día me preguntan lo mismo. Pastor, ¿cómo paro esta tormenta? Es la pregunta que le hicieron a Jonás. ¿Qué le dijeron? ¿Qué debemos hacer contigo para detener la tormenta y calmar todo? Esa pregunta, hermanos, está en la Biblia porque es una pregunta paradigmática. Escucha, es una pregunta modelo, es una pregunta para todo ser humano. Es la pregunta que cada persona me hace casi todos los días. Pastor, ¿y cómo detengo esta tormenta? Escuchen, amados. Me lo preguntan de diferentes formas, pero es la misma pregunta. ¿Cómo detengo la tormenta en mi vida, pastor? Y la respuesta, amados, y aquí está preciosa la palabra de Dios, la respuesta es la misma siempre. La respuesta es esta: completa rendición a Dios. Deja de resistirte a Dios. Deja de huir de Dios. Deja de rebelarte contra Dios y empieza a decir: Dios, tú eres Dios y yo no. Hazlo a tu manera en mi vida, Señor, no a mi manera. ¿Sabes cuál es la solución para detener la tormenta y calmarlo todo? Aquí tienes la respuesta: completa rendición a Dios. Bendito sea su nombre y su santa palabra. Miren el versículo 12, amados. Está un poquito más adelante ahí en su guía y está aquí en su pantalla. ¿Qué contestó Jonás? Miren la respuesta de Jonás. Échenme, dice, al mar, contestó Jonás, y volverá, ¿qué dice? La calma. Ya sé que soy, ¿qué cosa? El único culpable de esta terrible tormenta. Hermanos, Jonás hace la primera cosa no egoísta que ha hecho o que no ha hecho en todo este proceso. Por primera vez Jonás hace algo no egoísta en todo este proceso. ¿Qué cosa es? Échenme al mar, contesta Jonás, y volverá la calma. ¿Qué cosa es eso que Jonás está haciendo, amados? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Aprende a leer la Biblia y a extraer la verdad que puede cambiar tu vida. ¿Qué es eso que está haciendo Jonás? Completa rendición a Dios. Miren lo que está haciendo Jonás. ¿Qué está haciendo? Se está entregando a la policía. Se pone a sí mismo en manos de Dios. En mi trayecto como pastor he tenido personas que han cometido delitos y vienen a verme para qué hacer. Y les he dicho a más de una persona: si quieres sanar verdaderamente y entrar en una relación verdadera con Dios, lo que debes hacer es entregarte a la policía. ¿Sabe, amados? Cuando las personas escuchan que les digo eso, la gente prefiere seguir huyendo. Échenme al mar. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Escuchen, amados y amadas, ¿es tu culpa que alguien esté luchando contra una tormenta justo ahora? Bien, Jonás dice: échenme al mar. ¿Ellos le hicieron caso a Jonás inmediatamente? No. ¿Lo echaron al mar inmediatamente?
No, lo que hicieron fue intentar resolver el problema con sus propios medios, intentar resolver el problema con sus propias fuerzas. Miren el versículo 13, qué aleccionadora y linda es la palabra del Señor. Miren el versículo 13, ¿qué hicieron ellos? Sin embargo, dice, los marineros, ¿qué dice? Intentaron remar con más fuerza para que el barco volviera a tierra y estuviera a salvo. O sea, no lo quisieron echar al mar inmediatamente. Creo que todos nos damos cuenta por qué, ¿no? Pero miren el resultado, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero no lograron revertirlo porque la tormenta era, ¿qué dice? Muy violenta y estaba fuera de control. Escuchen, hermanos, quiero que te fijes en tres cosas tremendas en este texto. Primero, la frase fuera de control. Dice que estaba fuera de control. La tormenta estaba fuera de control. La situación estaba fuera de control. Segundo, si lo quieres subrayar, no lograron revertirlo. ¿Te das cuenta que así dice? Por más ganas que le echaron, no lograron revertirlo. ¿Es cierto o no? Ellos no pudieron revertirlo. Por último, en tercer lugar, si lo quieres subrayar, dice que intentaron con más fuerzas, ¿no? Intentaron remar con más fuerza, ¿no es así? Intentaron hacerlo por sus propios medios. Ahora dime una cosa, estas tres cosas que te acabo de señalar en la palabra de Dios, ¿te suena como a algo en tu vida? ¿No es, amados, lo que todos humanamente hablando intentamos hacer? Intentamos remar con más fuerzas, no logramos revertirlo, la situación está fuera de control. Mis queridos hermanos, esa es la lección número 6. Entre más tiempo huya de Dios, ¿qué dice? Peor estaré. Hay mucho que decir aquí, podría explayarme, mis amados, pero ojalá podamos aprender el punto. Deja de luchar con tus propias fuerzas, deja de querer hacerlo con tus propias fuerzas. Necesitas rendirte a Dios, confiar en Él y entregar tu vida totalmente a Él. Bendito sea el Señor. Ahora, lección 7, mis amados, para que podamos agarrar todo el cuadro precioso del capítulo 1 de Jonás. Lección número 7. Mira la siguiente lección. Si lucho contra el plan de Dios, esforzarme más no funciona. Escucha, mi querido hermano y mi querido amigo. Luchar contra el plan de Dios, esforzarme más, no funcionará. Mis queridos hermanos, si me resisto a mi misión de vida, si me resisto al propósito que Dios tiene para mi vida, si me resisto a mi relación con Dios, si lo hago a mi modo, como dice la canción de Frank Sinatra, ¿se acuerdan? Si lo hago a mi manera, escuchen, amados, esforzarme más no funciona. Porque nadie puede enfrentarse a Dios. ¿Estás de acuerdo? Tienes que rendirte. Tu única esperanza de salvación, mi querido hermano y mi querido amigo, tu única esperanza de rescate, tu única esperanza de alivio, tu única esperanza es ponerte en las manos de Dios para que Él te salve. No te puedes salvar a ti mismo. Si luchas contra el plan de Dios, por más que te esfuerces, no funcionará, porque el único que te puede salvar es Dios. Esta es una de las creencias fundamentales de los cristianos, mis hermanos, y aquí está en Jonás. Pero para que tú veas cómo la palabra de Dios está relacionada con otros libros de la Biblia, mira esta misma verdad en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Si lo quieres anotar por ahí, le pones una flechita. Mira cómo dice Efesios 2, amado.
Porque por gracia, dice, ustedes han sido salvados mediante la fe. Y mira lo que dice, como para que no quede lugar a dudas. ¿Qué dice? Esto no procede de ustedes. No lo puedes lograr, no lo puedes ganar, no lo puedes conseguir con nada, sino que es el regalo de Dios. Mira 2:9, amado. Mira 2:9 si me lo ponen. No, ¿qué dice? No por obras para que nadie se jacte. Hermanos, si pudiéramos ganar el cielo haciendo cosas buenas, ¿te imaginas cuánto ego habría allí en el cielo? Yo estoy aquí porque hice eso. Y otro saldría diciendo, no, también yo estoy aquí porque hice aquello. Y luego un tercero saldría por ahí diciendo, no, lo que yo hice es mejor que lo que ustedes dos hicieron. Y el cielo, mis hermanos, sería una especie de infierno. Estaría lleno de pura gente mala, malvada, egoísta. No por obras para que nadie se jacte. Escucha, hermanos, no puedes ganártelo, no lo puedes lograr con tus propias fuerzas. Ríndete, déjate caer en las manos del Señor. Cristo murió en la cruz para salvarte. Lo único que tienes que hacer es rendirte y dejarte salvar por Él. Por eso se llama el Salvador. Ahora bien, amados, hasta aquí hemos tenido puras lecciones negativas. Pero las 3 lecciones que faltan, las 3 restantes, son lecciones positivas y muy buenas. Porque déjame decirte que hubo 3 grandes milagros que ocurrieron. Son lecciones positivas. Y esos milagros que le ocurrieron a Jonás podrían ocurrir en tu vida, pueden ocurrir en mi vida, pueden ocurrir en la vida de cualquier persona. Así es que te quiero invitar, en lo que falta, cuando vayamos a la 8, le pongas por ahí entre paréntesis, ahí en tu guía, milagro 1. Este es el milagro número 1, es la lección número 8. Número 8, milagro 1. Cuando haga lo que Dios quiere, todo se calmará. Qué declaración tan bonita, ¿no, hermanos? Y tan llena de esperanza. ¿Qué dice esta lección tan preciosa, amados? Cuando haga lo que Dios quiere, ¿qué dice? Todo se calmará. ¿Puedes creer eso? Escuchen, ahora veamos lo que sucedió y extraigamos la verdad de la palabra de Dios. Analicemos ahora los versículos 14 y 15. Es una delicia leer y analizar el libro del profeta Jonás. Miren los versículos 14 y 15. Hay muchísimo ahí, amados. Solamente puedo dar las enseñanzas esenciales, ¿no? Las básicas. Miren el versículo 14, amados. Dice, finalmente, dice, los marineros clamaron al Dios de Jonás. Miren cómo le clamaron. Oh Señor, dice, no nos dejes morir por la vida de este hombre. Por favor, dice, no nos hagas responsable de su muerte, porque tú, Señor, dice, enviaste esta tormenta para tu propósito. Hay 2 cosas aquí que les quiero señalar. Primero, una, ¿verdad? Que tal vez no es el punto esencial, pero que vale la pena que lo mencionemos. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, que los marineros no quieren cargar en su conciencia con un crimen? Vimos hace un momento en los versículos atrás que ellos no lo arrojaron al mar inmediatamente. Ahora sabes por qué, ¿no es así? Amado, si tú estuvieras ahí en el barco en esa situación tremenda, ¿te gustaría cargar con eso en tu conciencia, que ustedes agarraron a uno de los marineros y lo arrojaron al mar y la persona va a morir ahogada? ¿Quieres cargar eso en tu conciencia? Ellos de hecho lucharon porque no querían hacerlo inmediatamente, pero la situación se complicó porque tenían a Dios en contra. Entonces mire lo que hicieron.
Finalmente dice, los marineros clamaron al Dios de Jonás. ¿Qué están haciendo los marineros, amados? Díganmelo con un refrán mexicano. Se están amarrando el dedo. También decimos en México, me curo en salud. Miren, o sea, no les queda de otra que aventarlo. Entonces, ¿qué hacen antes de aventarlo? Oran, como quien dicen, pues lo vamos a hacer, Señor, pero ojalá no nos lo achaques, no nos lo vayas a cobrar algún día. Oh Señor, dice, no nos dejes morir por la vida de este hombre, no nos vayas a matar después porque le hemos provocado la muerte a esta persona. Ellos se dan cuenta de ciertos principios universales, ¿no es cierto, amados? No son cristianos, pero se dan cuenta de ciertos principios, ¿no? Hay uno también mexicano que dice que el que a hierro mata. No puedes matar a una persona y andar por la vida ahí muy tranquilo, campante, ¿no? A veces lo hacemos como apáticos, pero eso no funciona. Y tú sabes que tarde o temprano te la van a cobrar de la misma manera que lo hiciste. Entonces dice, oh Señor, dice, no nos dejes morir por la vida de este hombre. Por favor, dice, no nos hagas, mire qué tremendo, se amarran el dedo bien. ¿Cómo dice? No nos hagas responsables de su muerte, porque tú, Señor, dice, enviaste esta tormenta para tu propósito. Y aquí está la segunda cosa, mis hermanos, una vez dicha la primera, ¿no? Subraya, por favor, si tienes una pluma, porque ahí está toda la clave del versículo. Para tu propósito. Creo que la Reina Valera traduce, porque tú has querido, ¿no? Si me lo puedes poner en la Reina Valera, el versículo 15, y luego regresamos a este, te agradecería mucho. Porque es una delicia estudiar la palabra del Señor, amados, disfrutarla y reflexionarla. Si me la puedes poner el versículo 15 en la Reina Valera, te lo agradecería mucho. Dice, no, entonces pone el 14. Sí, ese es. Así, miren. Entonces dice, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho, ¿cómo dice? Como has querido. Hermanos, aquí aprendemos una lección tremenda cuando estamos leyendo la Biblia. Cada vez que te topas con una frase como esa que dice, como has querido, ¿qué quiere decir? Amados, cuando Dios hace lo que quiere, Él lo hace porque Él tiene un propósito. Regrésame la versión anterior, creo que es la NTV, es la TL, que es traducción libre. Enviaste esta tormenta, dice, para tu propósito. Ahora, escuchen, hermanos, escuchen esto porque es tremendo esto. ¿Pasas una tormenta en tu vida en estos momentos? ¿O has pasado por alguna tormenta en tu vida en estos momentos? ¿O estás avisorando que una tormenta se viene a tu vida en estos momentos? Escucha bien. Dice la Biblia que cuando una tormenta viene a nuestra vida es porque Dios tiene un propósito. Y ese propósito es más grande que el problema en el que estás. Tú, Señor, enviaste esta tormenta para tu propósito. ¿Qué frase? Su propósito es más grande que los problemas que enfrentas. Y luego continúa, dice, entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda e inmediatamente el mar se calmó. Así dice, ¿verdad? Chéquenlo. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda e inmediatamente, ¿qué dice? El mar se calmó. Así que, mis hermanos, aquí está el primer milagro, lección 8. Cuando hago lo que Dios quiere,
todo se calma. Lo pusieron en las manos de Dios y todo se calmó. ¿Qué quería Dios que hicieran con Jonás? Que lo arrojaran al mar. Y en cuanto hicieron lo que Dios dijo, todo se calmó. Bendita sea la irrefutable y poderosísima palabra que sale de la boca de Dios. Dios dijo, es verdad. Dios dijo, yo lo creo. Dios dijo, yo lo hago. Porque cuando hago lo que Dios quiere, todo se calma. Wow, qué bueno que estás aquí este domingo. Preciosa la palabra de Dios, bendita sea. Vamos rápidamente a la lección 9, que es el segundo milagro, milagro 2. Ah, qué preciosa es la palabra. Milagro 2, lección 9. Cuando haga lo que Dios quiere, los no creyentes creerán. Wow, hermanos. ¿Cuántas veces, amados, hay alrededor de nosotros familiares? Tal vez es tu papá, tal vez es tu mamá, tal vez es esa hija rebelde que no quiere creer, tal vez es un nieto, tal vez es una nieta, tal vez sobrinos, tal vez un hermano, una hermana, tal vez amigos entrañables, compañeros de trabajo, vecinos a los que estimas. Escucha bien, amados, porque aquí hay una clave. Tal vez alrededor de nosotros hay personas que no quieren creer en Dios, que tú las ves y dices, no, jamás van a creer en Dios. Pero escucha, cuando haga lo que Dios quiere, los no creyentes, ¿qué dice el principio? Creerán. Es un milagro. Todos estos paganos, de pronto, amados, empezaron a adorar al Dios único y verdadero. ¿No es así? Cuando vieron lo que pasó, ¿sí o no? Cuando la tormenta se paró de inmediato, hicieron lo que Dios quería, tiraron por la borda al profeta y luego, mis hermanos, la cosa se calmó y esto llamó poderosamente su atención. Y entonces estos paganos, estos no creyentes, creyeron. Miren lo que dice Jonás 1:16. Casi estamos terminando el capítulo. Mira lo que dice la preciosa palabra de Dios. Cuando los marineros, ¿qué dice? Vieron lo que sucedió, se asombraron de la grandeza de Dios y le adoraron. Le ofrecieron un sacrificio y mira la promesa que hicieron. De aquí en adelante te vamos a servir a ti. O sea, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? Están abandonando sus dioses. ¿Cuánto le cuesta a la gente, mis amados hermanos, abandonar sus dioses? Abandonar su religión, abandonar, mis hermanos, sus ídolos. ¿Cuánto le cuesta a la gente en este país, hermanos? Que tú les hables la palabra de Dios y que la gente se rasca la cabeza y dice, no, pero es que creer en lo que tú me dices significa abandonar mis dioses. Miren, hermanos, cuando los marineros vieron lo que sucedió, ¿qué fue lo que vieron, hermanos? La furiosa tormenta que se calmó de inmediato en el momento que hicieron lo que Dios dijo que hicieran. Cuando la gente observa tus crisis, la crisis de tu matrimonio, la crisis de la rebeldía de tus hijos, tu crisis financiera, cuando la gente observa todos los problemas que tienen, pero cuando ven que por hacer lo que Dios dice, todo en tu vida se arregla, la gente se queda con los ojos cuadrados y entonces llegan a creer en el poder del único Dios verdadero que hay, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Dice que le hicieron una promesa a Dios.
le dijeron: Dios, te serviré toda mi vida. Yo viviré para ti. Tú serás mi único Dios, porque ninguna otra cosa ayudó. Por eso te hacemos a ti sacrificios de alabanza esta mañana y cada domingo y cada día. Por eso te honramos, por eso te hacemos esta promesa y por eso te adoramos y te adoraremos, porque tú eres el único Dios verdadero que hay. Los no creyentes, mis hermanos, creen cuando tú llevas a cabo tu misión de vida. Algunos aquí tenemos familia, tenemos seres amados, tenemos amigos, tenemos parientes que todavía no han cruzado la línea. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser tu pareja, puede ser un hijo o una hija. Escucha, amado, ¿eres tú que por tu rebeldía, por no querer obedecer a Dios, estás impidiendo que algún familiar tuyo cruce la línea? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando hago lo que Dios me pide hacer y doy pasos de fe y hago lo que puede ser incómodo para mí, los no creyentes llegarán a creer. Habrá gente alrededor de ti llegando a Cristo, porque tú asumes tu misión de vida y eres obediente. Así que, mi querido hermano y mi querido amigo, ¿qué es lo que está impidiendo que cumplas con tu misión de vida? O sea, ¿qué es tu Nínive? ¿Qué te ha pedido Dios que hagas que todavía no haces? Y por eso algunas personas no se acercan a Dios todavía. Quiero que perdones a esa persona. Y tú dices: no, no la voy a perdonar. Y la gente que está a tu alrededor ve y dice: mira, habla de Dios y de su amor, pero no es capaz de perdonar. Así la gente nunca se convierte. ¿Te das cuenta? Pues como dicen nuestros hermanos los italianos, capichi. Y número 10, amados. 10ª lección final. Tercer milagro, si le quieres poner allí, para que cuando vuelvas a leer el texto, tu corazón vuelva a vivir el milagro. Número 10. Cuando acepto mi misión, Dios tiene compasión. Mira nada más. Cuando acepto mi misión, ¿qué sucede? Dios tiene compasión. Escuchen esto, amados, porque es hermoso aprenderlo desde el Antiguo Testamento. Lo hemos aprendido en el Nuevo Testamento, pero mira ahora, desde el Antiguo Testamento lo podemos aprender. Escucha, Dios no me regaña. Dios no te regaña. Dios no me azota, no te azota. Aún andando en el mal camino mucho tiempo, amados, un día tú te das cuenta de eso y entonces dices: qué tonto he sido. Estoy pagando demasiado precio por mi rebeldía. Dios se me opone, voy cuesta abajo, he lastimado a otros seres que quiero, es tonto lo que estoy haciendo. Pero a partir de ahora, en este momento, tomo una decisión definitiva. Ya no viviré sobre mi propio rumbo. A partir de ahora, yo me quiero rendir a ti, me quiero someter a ti. Quiero hacer tu voluntad, o sea, tu misión de vida para mí. Escuchen, y al hacer eso, cuando Dios ve que te arrepientes, cuando Dios ve que haces eso, adivina qué pasa.
Él no te dice, te lo dije, ¿ya viste? No, Él tiene compasión, me da su gracia y me perdona. Miren el último versículo del capítulo 1 de Jonás. Es impresionante, amados, acá, y hay que aprender a leerlo. ¿Qué dice? Pero el Señor, dice, tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Agárrale bien, voy a explicar. Me voy a confesar con ustedes. La primera vez que leí este versículo hace muchos años, porque he leído el libro de Jonás muchas veces en mi vida, escuchen, la primera vez que leí este versículo, la primera impresión que me dio es que con este acto Dios estaba castigando a Jonás, le estaba jalando las orejas, le estaba diciendo, te lo dije. Y muchos cristianos así interpretan Jonás 1:17. Y no es así. ¿Qué significa esto, mis hermanos, de que el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches? ¿Qué cosa significa eso, amados? Compasión. Tú vas a decir, ¿y por qué? Rápidamente lo podemos contestar. Amados, díganme qué hubiese sucedido si Dios no tiene preparado al gran pez. Muere el profeta. ¿Es o no es compasión? Perdón, pastor, no lo había visto así. Escuchen, amados. Quiero pedirte, si eres tan amable y tienes una pluma, porque esto es importante, que subrayes la palabra preparado. Es la clave de todo el texto. Pero el Señor tenía, ¿qué dice? Preparado. Ahora, escucha bien. Dice que el Señor preparó. Dice que diseñó un gran pez para salvar a Jonás. O sea, Dios tiene compasión. Cuando Jonás reconoció su error, ¿qué tuvo Dios? Compasión. Dios dice que tenía preparado un gran pez. Y esta palabra que se traduce en español preparado, la palabra hebrea que se traduce preparado, significa asignar. Significa designado para. Escuchen, amados, porque esto es importante. No es que las cosas agarraron a Dios por sorpresa. No. A Dios nadie lo agarra por sorpresa. Él tenía designado el paso 1 y el paso 2. Cuando esto ocurra, aquí tengo preparado este pez. Está determinado y designado para hacer esto. Ahora bien, escuchen. Si tú crees que Dios creó el universo como creo que crees, que Dios creó a cada criatura que hay en la creación como creo que crees, que Dios creó cada especie, cada pez, cada animal, no vas a tener ningún problema en creer que Dios creó un gran pez para que llevara a Jonás adentro 3 días y 3 noches y lo salvara de morir ahogado. ¿Cierto o falso? Amados, si Dios puede crear el universo y puede resucitar a los muertos, como dice Efesios 2, no vas a tener problemas con el hecho de creer que Dios pudo haber creado a este animal que se tragara a Jonás, lo cuidara y lo escupiera en la dirección exacta en donde Dios le dijo, porque Dios puede hacer lo que quiera, porque Él es Dios. Ahora, como dije, si Dios ha creado todo, Él pudo haber diseñado cualquier cosa para salvar a Jonás, ¿sí o no?
pudo haber sido una ballena. De hecho, a los niños eso creen, ¿verdad? Que el pez que se tragó a Jonás fue una ballena. Algunos eruditos bíblicos y estudiosos bíblicos dicen que no, que probablemente no fue una ballena, porque una ballena no es un pez. Es lo que argumentan, es un mamífero. Entonces, si fue un pez, tal vez lo que más se le parezca, y eso es lo que algunos estudiosos de la Biblia dicen cuando están comentando el libro de Jonás, es que probablemente fue un tiburón ballena. Tal vez conocen a ese pez, a ese animal, ¿no? No son peligrosos, no trituran, no mastican, se alimentan de ciertas, como algas, ¿verdad? Marina. Siempre que viajan a una velocidad de 5 kilómetros por hora aproximadamente, estos tiburones, ballenas, siempre van con la boca abierta. Así es que miren qué cosa tan tremenda, ¿no? Todo es posible que Jonás entrara sin ser triturado. Además, estos animales tienen ciertas características en su intestino, ¿verdad? Entonces, no sabemos qué fue. Pudo haber sido una ballena, pudo haber sido un tiburón pez. Bueno, mis hermanos, como dijo un clásico, ¿verdad? Haiga sido como haiga sido. Escuchen, amados, este es el punto. Este es el punto. En esta historia, hermanos, el punto es que muchos quieren saber si era ballena o no. Y lo que había adentro de la ballena para que Jonás pudiera estar ahí, ¿cuántos días? No ese es el punto. El punto es saber lo que había adentro de Jonás, en su mente y en su corazón. Y escucha, lo más importante es saber lo que hay adentro de ti, lo que hay en tu mente y en tu corazón. Amado hermano, hermanita querida, ¿qué hay dentro de ti? ¿Te resistes a hacer lo que Dios te pide? ¿Conoces tu misión de vida? ¿Has huido de algo que Dios te ha pedido hacer y te has resistido y has huido? Querido hermano, querida hermana, dime, ¿cuál es tu Nínive? O sea, lo que no quieres hacer. Dices, Dios, haré todo lo que me pidas, menos eso. Dios te está llamando a aceptar la misión para la que fuiste creado. ¿Te das cuenta por qué la palabra de Dios ahora? No estás aquí en la tierra por otra razón. ¿Sabes por qué estás en este planeta? ¿Por qué estoy en este planeta? Me lo he preguntado muchas veces. Estoy en este planeta y tú estás aquí para cumplir con la misión de vida que Dios te asignó. Ya deja de estar huyendo de eso. No fuiste hecho para vivir una vida egoísta. Esto es lo más importante en tu vida. Huir de Dios y decir, voy a seguir mi propio plan, voy a seguir el plan B en lugar del plan A de Dios. Eso es tonto, es muy tonto. Primero, no puedes huir de Él. Segundo, todo se irá para abajo y va a costarte. Dios se opondrá, la gente será lastimada, todo se pondrá peor. Aunque te esfuerces, no funcionará. Pero escucha, amado, amada, en el momento que me rindo y digo, échenme por la borda, solo pónganme en las manos de Dios, yo no puedo salvarme a mí mismo, entonces vendrá el milagro en tu vida, las cosas se calmarán, los no creyentes se volverán creyentes y Dios tendrá compasión de ti. ¿Te das cuenta por qué Jonás? Dios es bueno. Él es grande.
Él quiere que te des cuenta. ¿Para qué vas a vivir? ¿Cuál será a partir de hoy tu misión de vida? Si no lo sabes, por lo menos comienza a preguntarte. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie y oremos, amados. Vamos a orar.